Lea Mendoza. La primera y la tercera persona eran dignas de abrir el libro, según Juan, cuando dice que nadie eran dignos de abrirlo, sí, no y por qué. Adelante. Ok, listo pues. Listo. Sencillamente, el Padre y el Espíritu Santo. Ok, no. Sí. ¿Eran Eran dignas dignas. al Padre, diré el Hijo y el Espíritu Santo eran dignas, sí o no? ¿Y por qué le ha preguntado? Adelante. Sí, las personas eran dignas, sí. Que le gusta tanto a mis amigos trinitarios, vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Al verso 4 dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de desatar su sello, ni de mirarlo. Como el Trinitario plantea aquí, plantea que aquí estaban las dos o las tres personas divinas distintas de la Trinidad. Lea Mendoza. Perdón. Ay, Dios mío, Adelante, esa fruta sí está buena. adelante, mi Te hermano. pregunto, Lea, como ustedes plantean que ahí estaba la Trinidad, y cuando Juan dice que no se halló nadie digno, nadie, absolutamente nadie, y eso yo le creo a Juan. Te pregunto, ¿por qué la primera persona y la tercera persona no, la primera y la tercera persona eran dignas de abrir el libro según Juan cuando dice que nadie eran dignos de abrirlo? Sí, no y por qué. Adelante. Ok, listo pues. Listo. Sencillamente, el Padre y el Espíritu Santo no ¿Por eran qué? dignos de abrirle. La pregunta es, cuando Juan dice que no se hallaba nadie digno de abrir su libro, de abrir el libro, de desatarlo ni de mirarlo, te pregunto, ¿eran dignos la primera persona, la segunda, la primera y la tercera persona de abrir el libro y de mirarlo? Sí, no, según Juan, sí, no y por qué. Adelante. ¿Entendió la pregunta ahora sí? Tiene 2 minutos. Sí, no y por qué. Ok, no. ¿Por qué? Porque el que murió fue Cristo Jesús. Y a ese es el único que se le dio la potestad de abrir el libro de los sellos. Por eso cuando usted lee el versículo, el capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿De qué se estaba hablando ahí del Cordero? ¿Por qué el Cordero? Porque fue el único que fue inmolado. Y por eso fue el único que se le dio la potestad de abrir ese libro. Ese libro no fue a otro ni a ninguno, por causa de que Cristo fue el que padeció en la cruz. Porque ahí cuando está hablando del Cordero se está hablando del padecimiento de la cruz. Y por eso Cristo fue el único que se le fue dado ese privilegio de abrir el libro de los sellos. Adelante, Jader. Bueno, esto es sencillo, dijo el pastor Kelvin. Amigo Kelvin, te pregunto, ¿por qué eran dignas las dos personas distintas y divinas, siendo coigual al Dios Hijo? ¿Eran dignas de desatar por el libro? Sí, no y por qué. Adelante. Ok, apague su micro, por favor. ¿Su sí o no? Participante Kelvin. Sí, lo que pasa es que mira la pregunta que hace, mira. Era, o sea, si eran dignas las personas, sí o no, o por qué no eran. Sí, O sea, las dos personas, refiriéndose al Padre y al Espíritu Santo. ¿Eran dignas, sí o no? Le ha preguntado usted. ¿Y eran por dignas. qué? Y susténtalo con la Biblia. Sí. ¿Eran Eran dignas dignas. al Padre, diré el Hijo y el Espíritu Santo eran dignas, sí o no? ¿Y por qué le ha preguntado? Adelante. Sí, las personas eran dignas, sí. Ok, Sí. su por qué. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Porque fácil y sencillo, el apóstol Juan no se está refiriendo a Dios, sino se está refiriendo a los otros seres que están en el cielo, no se está refiriendo a ellos. Precisamente el que abrió los sellos fue Jesucristo. Él fue, ¿cómo no va a ser digno si la misma Biblia dice que Él es el único digno de abrir los sellos? Por favor, o sea, esto no tiene ninguna, por eso fue que yo le volví a preguntar la pregunta, porque dice, ¿será que estoy entendiendo mal? Verdaderamente, porque, o sea, la Biblia en Apocalipsis nos enseña que por eso Jesucristo
fue el que verdaderamente fue el único digno, porque no había otro. No está hablando de ellos, está hablando de otros seres que hay en el cielo. Está hablando de los ángeles, está hablando de los ancianos, está hablando, etcétera, etcétera. No está hablando del Cordero, ni está hablando del Padre. O sea, ¿cómo no van a ser dignos si ellos en esencia son Dios, por favor? O sea, esto es incoherente, con todo respeto, verdaderamente. O sea, no podemos formular, con todo respeto, estimado, preguntas que, o sea, no tienen ni sentido contestarlas. ¿Por qué razón? Porque esto es pan comido, señores. O sea, no tiene ninguna gracia. No se está refiriendo a eso, a menos de que él mostrara un texto bíblico de Génesis y Apocalipsis donde diga que Dios Padre y que Jesucristo como Hijo no son dignos de abrir verdaderamente los sellos. Pero precisamente por eso dice que Jesucristo es el único digno de abrir. Jesús, él sí. La Biblia no dice que no. Eso es sencillo. Pongan atención a la fulminada que se va a llevar. O sea, ellos plantean, escuchen bien la incoherencia de la Trinidad. Ellos plantean que el que estaba sentado en el trono era el Padre, ¿sí o no? La primera persona de la Trinidad, ahí estaba sentada. Y al frente o a la mano derecha estaba el Hijo, que era el Cordero. Y dice, ¿y quién es ese? Se atreven de preguntar, ¿y quién es ese que le da o que toma de la mano derecha del que estaba sentado? ¿Quién es ese que estaba sentado? Era el Padre. Oh, el versículo dice, literalmente, no eran dignos ni de mirarlo. De mirarlo, pero ahora no es digno de mirarlo, pero sí lo tiene en la mano. Entonces, ¿cómo lo tiene en la mano sin mirarlo? ¿Quién está sentado en el trono? El Padre, el que con la mano derecha en Apocalipsis 5 le dio el rollo al Cordero, al que estaba de pie, al Hijo. No eran dignos ni de mirarlo. De mirarlo, pero ahora no es digno de mirarlo, pero sí lo tiene en la mano. Entonces, ¿cómo lo tiene en la mano sin mirarlo? ¿Ah? Mire la incoherencia del trinitarismo. El Padre no era digno, pero tiene el libro en la mano derecha, según el trinitarismo. ¿Ah? Tiene en la mano derecha el libro, pero no es digno de mirarlo, ni de quitarle los sellos. Ahora, ¿por qué hay, si son coiguales, por qué hay las dos personas tienen limitaciones y el otro no tiene limitaciones? Se acabó la coigualdad de las personas distintas y divinas. Señor Lea, usted mató aquí la coigualdad de las personas distintas y divinas. Usted mató aquí la grandeza de las dos personas distintas y divinas. O sea, porque para usted solamente hay una digna. Las otras no eran dignas, pero sin embargo, el Padre tenía el libro en la mano para ustedes, pero ya no lo podía, no era digno ni de mirarlo, según Juan. Esa es la incoherencia del trinitarismo. Esa es la incoherencia del trinitarismo. Ahora ya no es digno ni el Padre ni el Espíritu Santo de mirar el libro, pero lo tiene en la mano y se lo entrega al Hijo. ¿Ah? ¿Cómo que lo tiene en la mano y no lo mira? Usted quedó refutado y pacateado.